Ser campesino es una vida, es un sentir, es el hábitat. Es como el nido de que utiliza el pajarito allí para incubar sus polluelos. El campo para nosotros los campesinos es como eso. Ser campesino es el orgullo que tenemos los colombianos, es el único ejemplo que le damos al mundo, que nosotros los campesinos hemos sido los más sufridos y todavía luchamos. Me siento orgulloso y eso es ser campesino, un arranque como el mío, que se pueda ver que el hombre no está arrodillado a nadie, sino a mi Dios, y eso cuando no está bravo mi Dios, cuando está contento, hasta para hacer del cuerpo, para ir a hacer una necesidad en el campo, a venir uno a meterse en una pieza allí en el ladrillo, asustado. Un campesino se siente mal, llega al campo y es como un pájaro cuando se suelta en la montaña, coge vuelo y coge un ánimo para luchar por la montaña. A pesar del constante aporte del campesino a la nación, el campesinado no ha logrado que se le reconozca su importancia como sujeto histórico. No podemos negar que las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra, basado en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y a la protección del ambiente, así como las tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales. Tenemos que recordar que el campesinado es el que ha mantenido la riqueza de la tierra, pues tierra sin campesino no es nada. Ser campesino es un orgullo, pero sobre todo un orgullo que se lleva con lucha, debido al conflicto armado, al abandono del gobierno, al asesinato de sus líderes sociales, a que se les niega ser dueños de sus propias tierras y entre muchas otras. Los campesinos han logrado mucho sin tener apoyo y sin tener el reconocimiento que se merecen. Un ejemplo que encontré sobre el movimiento social campesino que se habló en clase fue la rebelión de las ratas, donde se da a conocer el descontento de las clases bajas frente a sus condiciones de vida y de trabajo dominada por extranjeros e industrializaciones, tomando como ejemplo una familia y los acontecimientos que le pasan al protagonista boyacense. Otro ejemplo que quiero mencionar es Siervo sin Tierra, publicado en 1954 por Eduardo Caballero Calderón, donde nos muestran el retrato más vivido de los campesinos liberales que por las épocas de violencia de mediados del siglo XX sobrevivían en la provincia, en medio de la más terrible pobreza y con la familia a cuestas. Menciono este libro también porque don Siervo Joya lucha contra viento y marea para poder ser dueño de su propia tierra, y aquí se ve muy bien reflejada la problemática de los campesinos sin tierra en Colombia, azotados por las manipulaciones de los políticos y la violencia partidista que asoló al país en aquella época y que todavía se ve. Durante mucho tiempo la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola, y aunque los campesinos le dan de comer al país, el país no reconoce la precariedad de la vida en el campo. Trabajar y vivir en el campo como campesino en Colombia no es fácil, a veces duele, a veces asusta, a veces angustia y a veces agota. Muchos en las ciudades piensan que en las zonas rurales es como un paraíso terrenal, pero esto no es del todo cierto. Y al igual que otros grupos sociales en Colombia, los campesinos no han estado exentos de los riesgos debido a su labor como activistas y líderes. Por ejemplo, en 2015 el Estado reconoció a más de 2.000 victimizaciones entre desplazamientos, asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones contra miembros a través de una marcha. Y el paro nacional agrario en Colombia en el 2013 tuvo como principales representantes al sector de campesinos y al gobierno de Colombia, donde la única respuesta al presidente de aquella época, Juan Manuel Santos, es que dijo que el paro agrario no existía. El tal paro nacional agrario no existe. El campesino, sea hombre o mujer, está ligado a la tierra que posee, que la trabaja o que aspira, y el campesino es una persona a la que se le ha privado la posibilidad de ser dueño de su propia tierra. Los campesinos quieren ser visibles, reconocidos y demostrar que el campesino cuenta y aporta. Muchas veces no nos hemos detenido a pensar quiénes son los campesinos y dónde están. La población campesina no se ha visto exenta del problema de la exclusión. Los sectores rurales siempre han visto vulnerados sus derechos del acceso a la tierra y por ende a la propiedad. Colombia ha sido un país agrícolamente agrario y durante mucho tiempo la economía del país ha dependido de la producción agrícola. Con base a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital con base a la explotación de los campesinos, que se han convertido en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra. Un ejemplo de esto sería en 1920, donde los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa. Pedían trabajar por beneficio propio y tener dominio de la tierra donde trabajaban. Como resultado, las movilizaciones agrarias de la década de 1920 se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los más grandes monopolizadores de la tierra,
para hacer exigencia en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida. Un ejemplo de ello, como se ha hecho relevante en nuestra historia, fue la masacre de las Bananeras, donde un regimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo. Otro ejemplo sería la consideración de organizadores como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Paro Socialista Revolucionario, que distribuyó su influencia de manera exponencial, mostrando la interacción de la expresión política, las organizaciones obreras y campesinas en base. Seguido, cabe manifestar que la Gran Depresión y caída de los precios internacionales del café en 1929 produjeron desempleo y en este contexto empezaron a florecer las luchas agrarias, principalmente en el departamento de Cundinamarca, Córdoba y Valle. En el caso colombiano, las intenciones de forma agraria nacen durante el periodo de violencia que vivió el país en el Bogotazo, dando pie al surgimiento de las primeras guerrillas de autodefensa, y aunque ellos exigían nuevas tierras y derechos a los campesinos, no lo lograron. Recordemos también que muchas veces la tierra no está en buen estado y que los campesinos se les niega el ser dueños de su propiedad, pero sí tienen derecho a pagar por sus nuevas tierras. El campesinado en la Constitución es una necesidad. Los que han vivido y quienes han cuidado los páramos, preservado los parques, los bosques, esteros, ciénagas y humedades son los que le dan alimento al país. Aunque los campesinos lograron ganarse un derecho en la Constitución, la situación no cambió mucho. Si damos una mirada al pasado, veremos que la historia agraria de nuestro país ha sido escrita con sangre de centenares de campesinos en una lucha por la tierra, la dignidad y la vida, que han caído bajo las balas de un régimen que busca silenciar sus voces, memorias y luchas, pero que hoy se convierte en un impulso para iniciar una nueva batalla para la construcción de un nuevo país. Históricamente, el campo colombiano ha sido escenario en el que el modelo capitalista mejor ha entrado en escena. La represión, la concentración de propiedad, el desplazamiento, la explotación discriminada de los recursos, y entre otros son los medios en el que se han valido para considerar su germanía, sumiendo a la población rural en una situación de crisis. Dentro de este contexto, el movimiento social campesino protesta no solo por su reconocimiento como sector importante para el desarrollo económico del país, sino como movilización de la historia en busca de la nacionalización de los recursos, la soberanía de nuestro pueblo, la participación popular, la solución política al conflicto, el derrumbe de las políticas lesivas para la población y de quienes las ha promovido. Pero sobre todo por transformaciones sociales y políticas que posibiliten otra sociedad y otro ser humano. De allí la importancia de hacerse parte y sumarse como sujetos activos dentro de la construcción de este proceso y sumarse a las iniciativas de movilización, teniendo en cuenta que el camino no se puede abrir dentro de la fragmentación e indiferencia, sino que se tiene que dar dentro de un proyecto conjunto y comunicatorio capaz de romper con las desigualdades sociales.